Very good. Ser testigos. Being a witness. Ese es el tema de nuestra conferencia. That's the title of our conference. Y la pregunta es, primero, ¿por qué la conferencia? The first question is, why is the conference? Y la segunda es, pues, ¿qué significa ser un testigo? And the second is, what it means to be a witness. La razón de la conferencia es porque Dios nos ha llamado a ser parte de la Gran Comisión. The reason of the conference is because God has called us to be Part of the commission. the Great Commission. Pero la pregunta como iglesia es, ¿qué significa eso para mí? But as a church, the question is, what does that mean to me? Y muchas veces no entendemos, no sabemos. And most of the times, we don't know. We don't understand. Él tiene el trabajo más difícil porque me está traduciendo y le corrijo. He has the hardest job because he translates and I correct him. Good job. Okay. Ser testigos. Being a witness. Vimos en el video, As we saw in the video, un testigo es alguien que pueda dar testimonio a witness is someone who gives a testimony por conocer los hechos de algo. for knowing the acts of something. Fue alguien que vio Something that he saw, algo que sabe o conoce, something that he knows, or y no, it's fine. Entonces, nosotros como iglesia, si vamos a ser testigos, so as a church, if we want to be a witness, necesitamos conocer, necesitamos saber. we have to know. Entonces, la razón de la conferencia So the reason of the conference es, de alguna manera, abrir nuestros ojos is so we can open our eyes de lo que está pasando en este mundo en el cual estamos. of what's going on in this world. Pero más que eso, lo que Dios está haciendo en este mundo. But most likely it was God doing what God doing in this world. Entonces, va a haber mucha información, So it will be lots of information. van a conocer diferentes partes del mundo y diferentes áreas. You will know. You will meet some missionaries who worked in different parts of the world, And in different areas. different areas. Y también vamos a leer la palabra para ver lo que nos dice sobre lo que Dios nos ha llamado a hacer. And we will read in the Word what God has called us to do. Vamos a entender un poco más de nuestro rol como iglesia We will understand a little bit more about our role as a church. y también ver no tanto el problema, pero el reto que tenemos por delante. So we can see the event that we have forward, The problem or the challenge. or the challenge. The challenge we have ahead of us. Entonces empecemos. So we're going to start. Mi juguete. His toy. Tenemos un mundo We have a world que Dios nos ha dado. what God has gave us. Y como cualquier persona, And like every person, por ejemplo, los que viven aquí en Mérida, like the people who lives here in Merida, tenemos nuestros rumbos. Our area we know. know our area. Lo conocemos muy bien, We know us very well. pero si me pides ir a otra área donde no he ido antes, But if you ask me to go in another place that I've never been before, estoy perdido, necesito Google Maps. I'll be lost. I need Google Maps. Entonces Dios nos dio un mundo So God gave us a world. y vemos los versículos de la Gran Comisión allá atrás, encima de los mapas. And we see the verses in Great Mission in the back. Pero a veces
como que nos concentramos en el lugar donde vivimos. But sometimes we concentrate more in the place that we live. Y está bien, And it's good. pero eso no significa que no debemos saber lo que Dios está haciendo en los otros lugares. But that doesn't mean we can't go in another place that God has gave us. Y no solamente saber, And not only know, pero también de manera participar, ser parte de lo que está pasando en el resto del mundo. but be willing to participate what's going on in the world. Me preguntas, pues, ¿cómo? ¿Tengo que ir a un avión y ir a la India, o ir a Camboya, o ir a Uganda? It's like I have to go to get on a plane and go to Cambodia, go to Uganda, go to India. No necesariamente, ¿eh? Not necessary. Y es lo que quiero que entendamos hoy como iglesia. And what I want us to understand as a church tonight, Que ver cómo participamos, cómo nos unimos a esa gran comisión. look how we can participate in this great commission. Vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 15. Can we go to Romans chapter 15? Y vamos a empezar en el versículo 14. And we will start in verse 14. Un poquito de contexto de este pasaje. A little bit of context of this passage. Pablo está escribiendo en una carta a Roma. Paul wrote a letter. Los que había ido, He wanted them because he hadn't been. y les expresa ese deseo de estar con ellos. And he expressed that he would like to go to see them. Estamos casi al final de la carta. We at the end of the letter. Ya les habló de qué es el evangelio, qué es esa verdad de Dios. He had told them about the gospel, about God. Y es algo impactante porque les da un fundamento de qué significa ser salvo. Something amazing. He gave us a foundation, what it means Saved. to save. Pero aquí al final But at the end, les da como un reporte misionero. he gave them like a missionary report. Quiero que lo vean conmigo. We're going to read. Vamos a hacer esto. We're going to do this. Les va a leer otro. Vamos a empezar en el 14 y vamos a ver este reporte. He'll read a verse and I'll read one. Let's see this. Versículo 14. Verse 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. I myself am convinced, my brothers, that you yourself are full of goodness, complete in knowledge, and competent to instruct one another. Mas, hermanos, en parte con atrevimiento, para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, I have written you quite boldly in some points, as if you remind you of them again, because of the grace God gave me, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. to be a minister of Christ Jesus, to God, sanctified by the Holy Spirit. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Therefore, I glory in Christ Jesus in my service to God. Porque no os osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God by what I have said and done. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. By the power of signs and miracles through the power of the Spirit. So from Jerusalem all the way
around to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Y ahí está parte de su reporte misionero. He llevado el evangelio desde Jerusalén a Ilírico, que es una zona casi cuando está Grecia. And this is the missionary report, where he has took the gospel all the way from Jerusalem, to Illyricum. which is near Greece. Entonces, para que tengamos ese contexto. So we can have a little context. Y 20. 20. Y de esta manera me esforcé el predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I will not be building on someone else's foundation. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán. Rather, as it is written, those who were not told about him will see, and those who have not heard will understand. Y los que nunca han oído entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. This is why I have often been hindered from coming to you. Y ahora nos explica un poquito de que quiere ir a verlos, pero vamos a saltarnos hasta el... Go So ahead. now he explains a little bit that he wants to go see them. Nos vamos a saltar al versículo 30. We go on to verse 30. Cuando termina de decir, When he finished saying that he wants to go visit them, dice esto. he says this. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. I urge you, brothers, by our Lord Jesus Christ, join me in my struggle by praying to God. Ahora, necesitamos ver lo que dice este versículo. Now, we need to see what this verse says. Se los voy a leer en otra versión. I'm going to read in another version. Esta es la nueva traducción viviente. The New Living Translation. New Living Translation. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. The part that's important here is that you join in my struggle. So keep that in mind. La parte importante es que se unan a mi lucha. Esa es la parte que quiero que entendamos, que tomemos un tiempo pensando. The part here is the part that I want you to understand. Pablo, Paul gave them the report. ellos no fueron a Jerusalén ni a Illyricum. They didn't go to Jerusalem or either Illyricum. Estaban en Roma. They were in Rome. Pero les cuenta, dice, me atrevo a contarles esto. But he said, I want to share this with I you. want to share this with y'all. Porque vemos en el 14, dice, soy seguro de ustedes, los conozco quiénes son. Like he said in verse 14, I know you, I know who you are. Y les pide que aunque ellos no han ido desde Jerusalén a Illyricum, And he asked them, even though they have been from Jerusalem to Illyricum, que se unan a lo que estoy haciendo ahí, he wanted them to join him what he was doing there, para que sean parte del ministerio. so they can be part of the ministry. La idea que vemos aquí The idea that we see here es que se unan junto conmigo, they can strive together. La idea es que Pablo quiere que los romanos sean copartícipes con su ministerio a través de sus oraciones. Paul wanted them to participate. Maybe we can read it. To partner. Right here. Paul wants the Romans to participate. He wants the Roma to partner with him in ministry to their prayers. La palabra que está hablando aquí, la idea es que sean aliados con él en la pelea. The word that he's using here, he wants them to ally with him, to work together.
Entonces, esa es la frase, la idea que está usando. So that's the phrase he's using. La palabra en griego es la palabra sunagonizomai. That's English, it's not the same in English. Sunagosimai is Greek word. Literalmente significa agonizar conmigo. Literally, it means agonize together. Agonicen conmigo en el ministerio. Agonize with me in the ministry. Quiere enfatizar la importancia y la intensidad de este ministerio. He wants to emphasize the importance and intensity. Y lo repite 2 veces. And he repeats that twice. Es la misma palabra This is the same word que cuando Jesús va al jardín de Getsemaní, when Jesus went to the garden of Getsemaní, Gethsemane, y le pide a sus discípulos que oren con él. and he asked his disciples to pray with him. Es la idea igual, agoniza conmigo, está en esa contienda conmigo mientras yo voy a orar. That's the same word, the same agonize together. The same picture. Ahora recordemos en el jardín de Getsemaní qué pasó con los discípulos. So remember, now we have to remember what happened in Gethsemane. Se durmieron. They fall asleep. Así está la iglesia hoy en día. Sadly, today that's what the church looks like. Está haciendo muchas cosas, It's doing lots different things, pero muchas veces está enfocado en su propia iglesia, but most of the time it's focusing in the church, los míos. in our. Y nos enfocamos y nos quedamos aquí And we focus and we stay there, y nos olvidamos de lo que Dios está haciendo, que quiere que participemos con Él alrededor del mundo. and we forgot what God's doing around the world, that He wants us to participate. Pablo dice, agoniza conmigo, Paul say, agonize with me, sé partícipe, be a participant, aunque no vayas, even if you're not going. a través del conocimiento, Through the mind, a través de la oración, through prayers, a través del apoyo, porque les habla de una ofrenda para Jerusalén. helping with offering, Sé parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. be part of God, of what God's doing in that place. Hay un dicho de William Carey, uno de los padres de las misiones. There's a saying of William Carey, William Carey, Father of Missions, the father of mission. dijo esto. He says this. Y le dijo esto a un amigo de él que se llamaba Fuller, se apellida Fuller. He said this to one of his friends named Fuller. Dice, me voy a ir al pozo, I will go down into the pit, pero hermano Fuller, but brother Fuller todos ustedes and the rest of you tienen que agarrar la soga. must hold the rope. Y esa es la idea. And that's the idea. Yo me voy a ir al lugar más difícil, I'm going to the difficult place, pero ustedes como iglesia but you as a church, tienen que agarrar la soga rope. mientras yo voy a ese lugar difícil. While I'm going to the difficult place. Agonicen conmigo, Agonize with me, participen conmigo, participate with me, pero como iglesia but están solos, olvidados. they are there by themselves. Hemos soltado la cuerda. We have let the rope go. Por eso es importante esta conferencia, That's why this conference is so important, que veamos estas banderas, so we can see all these flags, que veamos estas caras de las personas en estos grupos no alcanzados, so we can see this the picture of these people, que veamos misioneros, tenemos algunos allá, so we can see missionary. We have something over the somewhere, but we have to listen what God is doing, para que como iglesia agarremos la cuerda so we can hold the rope y no la soltemos. and do not let it go. Agonicen conmigo, Agonize with me, participen conmigo. participate with me. Un famoso
movilizador de misiones, a famous mission mobilizer, missionary se mobilizer. llamaba A.T. Pearson. His name is A.T. Pearson A.T. Pearson. decía detrás de cada misionero He said behind every missionary, tiene que haber un movilizador. you have to somebody mobilizing. Y lo escribió en un libro hablando de las crisis en misiones. And he wrote a book, and the name is The Crisis in Missions. Esto es lo que dijo él. This is what he says. La iglesia de Dios está jugando con almas humanas y su deber. The church of God is playing with souls, The human souls for the human souls, and their call. and their call. ¿Lo ponemos a un lado We put it to the side, o lo hacemos un pasatiempo? or we was used just to kill time. Piensa en lo que hace el evangelio con una persona. Think what the gospel does to a person. Trae vida. It gives them life. En la misma manera, At the same time, el propósito misionero, the purpose of a missionary, or the mission or purpose, the mission purpose, le da vida a una iglesia. give lives to the church. A.T. Pearson dijo eso también. 80% also say this. Los cristianos necesitan convertirse a las misiones The Christian needs to convert to the missions de la misma manera que un pecador necesita convertirse a Cristo. the same way as the sinners needs to convert to Christ. Es el llamado que Dios nos ha dado. That's the call God has No given suelten la us. cuerda, Do not let the rope go. agonicen conmigo. Agonize with me. Él fue el mismo que empezó esa frase de la Gran Comisión. He was the one who started the phrase of the Great Commission. Y él decía, no es un versículo de la Gran Comisión que tenemos ahí en Mateo 28, He said it's not the verse we have over there in Matthew 28, just one verse. just one verse. Él decía que hay 5, los pueden ver ahí atrás. He said there's 5. As you can see, they are on the back. Mateo 28, Matthew 28, Lucas 24, Luke 24, Juan 22, John 22, Marcos 16 Mark y 16, claro, Hechos 1:8. and Acts 1:8, of course. Versículos de la Gran Comisión. Verse of the Great Commission. Nuestro llamado como iglesia. Our calling as a church. Tenemos que tener esta idea. We have to have this idea. En su tumba, A.T. Pearson In his His grave, tomb, in his in grave. his grave, A.T. Pearson, tenía un mapa abierto he had an open map y una Biblia abierta. and an open Bible. Él decía, todos deben ir He said everyone needs to go y ir a todos. And go to everyone. and goes to everyone. Damos a entender esto. We need to understand this. Somos parte de una gran comisión. We are part of a great commission. No son algunas personas de nuestra iglesia It's not only some of the people in our church que van a ser testigos por allá. that will be witness over there. Somos todos nosotros siendo testigos, It's all of us being a witness, uniéndonos joining together desde la iglesia donde estamos, from the church where you at, dando testimonio de lo que Dios está haciendo, giving testimony of what God is doing, mientras apoyamos a las personas que están en los lugares difíciles, while we support the people who are in difficult places, agarrando la soga, holding the rope, no soltándolos, not letting it go, porque somos parte de un cuerpo, because we are part of the body, body de una iglesia. of a church. Hay un curso que les quiero recomendar que está en inglés, There is a course that I want to recommend you. It's in English, pero también está en español. but it's also in Spanish. Se llama Perspectivas It calls Perspective de la misión mundial evangélica. Es largo el título, pero of the World Perspectivas. Mission. The title is long. Y en inglés lo pueden tomar en línea. In English, you can take it online. En español vienen en diferentes lugares y lo dan en las iglesias. In Spanish, they give this Course and the churches. course in churches.
Pero la idea es abrir los ojos de la iglesia But the idea is so the church can open their eyes y entender lo que Dios está haciendo and understand what God is doing, para que puedan participar y ser parte de esa gran comisión. so everyone could be a participant of the Great Commission. Esta semana tenemos un representante de perspectivas que va a estar hablando con nosotros. This week we have somebody representing perspective, which be talking with us. Para hablar un poquito más de qué significa ese curso. So he will be talking a little bit what the course means. Pero lo que necesitamos entender, But what we need to understand, una cosa que yo aprendí como pastor cuando tomé ese curso something that I learned as a pastor when I took the course, y me abrió los ojos and it opened my eyes porque no lo había pensado antes. because I never thought about it before. Para tener un movimiento misionero, So we can have a missionary movement. necesitamos tres cosas. We need three things. Primeramente, necesitamos misioneros llamados. First, we need calling missionaries. Eso lo sabíamos. We know that. Pero también la segunda cosa que necesitamos, But the second thing that we need, necesitamos lo que ellos le llaman la modalidad, el modo, the way. the way. ¿Qué son las estructuras por las cuales podemos mandar It's the y stru- apoyar el trabajo misionero? It's the structure that we can send and support the missionary work. Y son las organizaciones misioneras. And those are the organization of the missions. Y tenemos varias representadas esta semana And we have some coming this week que nos van a hablar de cómo lo hacen y qué hacen, el modo que ellos mandan misioneros y que hacen esa gran They comisión. will be showing us how they send missionaries And how they fulfill the Great Commission. Son dos. Pero la tercera se nos olvida. but the third one we always forget about it. Se llama una hermandad, community. Community, Y básicamente son iglesias sanas and basically it's a healthy church que tienen un corazón para misiones that have a heart for missions, y apoyan a los misioneros. and they support missionaries. Porque la realidad es esta. Si tenemos al misionero llamado, the reality is this, The reality is this: if we have a calling missionary, y tenemos la organización misionera para mandarlos, and we have the missionary organization to send them, pero no la iglesia, but not the church, ¿cómo van a ir? how they will go? Primeramente, no tienen la cobertura de oración, First, they don't have the prayer support, pero tampoco tienen el apoyo para poder ir a estos lugares. but they don't have the support to go to those places. Y siempre pensamos que es el trabajo de alguien más. And we always think that that's somebody else's work. Se necesitan las tres. It needs three. Entonces nosotros como iglesia So as a church, somos parte de la gran comisión. we are part of the Great Commission. Tal vez Dios nos ha llamado a ser misioneros. Tal vez es el caso para algunos de ustedes. Probably God has called us to be a missionary. It might be your case. O tal vez queremos ayudar y apoyar a organizaciones misioneras, ser parte de ellas, Or we probably want to help missionaries and be part of them, de organizations. of organizations. Pero aun si no somos una de esas dos, But even if we're not fulfilling both, somos la tercera. we are the third church. Somos esa hermandad We are the community. para poder apoyar y mandar misioneros. So we can help and send missionaries. Todos estamos involucrados. We all Are involved. involved. Entonces, ¿lo tenemos claro? ¿Somos parte de la gran comisión? Is everything clear? We are part of the Great Commission. Ahora quiero que vean una segunda cosa que vemos en este pasaje. Now I want you to see the second thing we see in this passage. Vayan otra vez al versículo 21. Go again to verse 21. Lo voy a leer otra vez. We're going to read it again. Sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Rather, as it is written,
Those who were not told about him will see, and those who have not heard will understand. Pablo dijo en el 20 que fue al lugar donde nadie había ido. Paul said in 20 that he went to help with somebody never been. Los lugares que estaban donde no habían sido evangelizados. The places where never been evangelized before. Él estaba abriendo brecha, pathways, opening pathways, They were opening pathways para empezar una nueva obra, to start a new work. work. Si ven aquí en la pared, If you see on the wall, todos estos grupos de personas all those group of people, son grupos que tienen en común un lenguaje, they are groups that have a common language, una cultura en común, a common culture. están en diferentes países, They are in different countries, pero tienen un conocimiento que los une. but they have a knowledge that Brings them together. brings them together. Y estos grupos que están aquí, And this group on this wall, el menos del 2% conocen a Cristo. less than 2% knows Christ. Entonces no hay un evangelio, un evangelista en este grupo. So there is no An evangelist, evangelist in the this. word in this. En muchos. Son los lugares más difíciles en el mundo Those para are- llevar el evangelio. Those are the most difficult places in the world to take the gospel. Muchos de ustedes van a leer los países y ir otra vez a ver los lugares de persecución, Most of you will read the countries and go and you will see the places of persecution, the top 10, los 10 lugares más perseguidos, y va a haber una conexión, and we will be a connection, lugares difíciles. difficult places. Necesitamos entender cómo es el mundo. We need to understand how this world is. Quiero darles un reporte que está en internet sobre el mundo, Ale. I want to give you a report that is on the internet about the world. PowerPoint. A ver la primera. First one. Es cómo entender la tarea misionera restante. How to understand the remaining task. Entonces, esa es de Operación Mundo, de Joshua Project That's Operation World, and Joshua Project. Joshua Project. Okay, entonces nos va a enseñar una imagen del mundo. Siguiente. He will show us a picture of the world. En el mundo, In the world, casi 10% de la población son creyentes evangélicos. 10% of the Population, population are believers, believers. evangelics. Evangélico es alguien que cree en el evangelio, la buena noticia de la salvación por fe en Jesús. An evangelic is someone who believes in the gospel. in the gospel, The good news. good news and the salvation through Jesus, Okay. through the faith in Jesus. Muy bien. Entonces, 10%. Siguiente. 10%. También tenemos otros cristianos, los evangélicos que creen en el evangelio, We have another Christian. other Christians. The evangelical who believe in the gospel, pero los que conocen de Cristo y los que hablan de Cristo, But the people who knows Christ and speak about Christ, tal vez no están tan comprometidos, they might not. pero es como un 33% del mundo, But it's a 33% in the world. una tercera parte. Third part. ¿Ok? Siguiente. Next. ¿Dónde viven? Where do they live? Si vemos este mapa, mira, If we'll see this, tenemos, vamos a América Latina, Latin tenemos America, los evangélicos We y have los the- evangelics, otros creyentes, y And tenemos un grupito muy pequeño, and other believers, and we have a small group, very small, personas que no conocen, people who do not know ¿ok? América del Norte, North America, Europa, Europe, África, esta es la parte no musulmana, la parte del sur. Africa. That's the part with no Muslims. Entonces la parte que tiene más cristianos. So the part who has the most Christians. Y tenemos lugares como India, que es
poquito. We have Indians very little. Países con mayoría musulmán, un poquito más. Uh, countries with Majority. Muslims, A little more. China China, y el resto de Asia, un poco más. and the rest of Asia. Pero vemos aquí un porcentaje menor But we de cristianos. We see here a less percent of Christians. Entonces casi todos los cristianos So most of the Christians viven en América Latina, live in Latin America, América del Norte, North America, Europa Europe, y partes de África. and some parts of Africa. Esa es la mayoría. Most of them. Siguiente. Next. Ahora tenemos, los cristianos pueden alcanzar a los no creyentes dentro de sus propias etnias. Básicamente, So now we have the Christian can reach reach the non-believer non-believers in their own own ethnic group. group. ¿Ok? Estos son personas que hablan el mismo lenguaje, These are people who speak the same language. tienen la misma cultura, They have the same culture. no hay barreras que me previenen hablarle, There is no wall to prevent from talking. pero por ejemplo, él no es cristiano, But like, say I'm not a Christian, pero yo puedo hablar con él y nos entendemos. but he can talk to me and we can understand each other. Entonces vemos aquí en la parte azul, So as we see in the blue color, esos son los lugares donde hay un campo donde se puede hablar de Cristo con otros. that's the places where it has room to speak about Jesus. With others. ¿Ok? Entonces vemos que en China hay cristianos y tienen esa apertura para hablar con otros. As we see, China has Christians and they have the path to work. To speak to others in China. Ahora, dice, casi la mitad de los no creyentes tienen muchos cristianos dentro de sus propias etnias que pueden alcanzarlo. Almost half. Almost half of the non-believers have A lot of a Christians lot of Christians within their our ethnic groups. ethnic group who can reach them. So that's why That's why they call them ethnic reachable. Reachable ethnic group. Por eso llaman etnias alcanzadas. ¿Ok? Entonces hay una conexión. So there's a connection. Siguiente. Next. Luego tenemos culturas con no creyentes. Básicamente no hay nada. Now we have cultures with no believers. Basically, there is nothing there. No hay conexión. There is no connection. India. India. David nos va a hablar un poquito de eso más el sábado. David will be speaking a little bit of that on Saturday. Or sharing. Países con mayoría musulmana. Countries with majority Muslims. Otros lugares en Asia. Other places like Asia. Y en otros lugares por todo el mundo. And some other places around the world. Grupos más pequeños, pero están ahí. Small groups, but they are there. Dice, la mitad de los no creyentes están lejos culturalmente de los creyentes. Half of the non-believers are far away Culturally, culturally from believers. from the believers. Y viven en las etnias no alcanzadas, And they live in the ethnic groups, ethnic unreachable, ajá, y son menos de 2% evangélicos. and they are less of 2% of evangelics. Esos son estos, las que están aquí, This is them. ¿ok? Entonces, esa es la tarea. Los lugares más difíciles a ir están en la pared acá. So this is the job. The difficult places are on the wall right here. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ¿qué falta hacer? So what is left to do? Entonces tenemos aquí los azules más, azul bebé, vamos a ver. No creyentes de culturas lejanas. Non-believers of far cultures. Tenemos aquellos con menos del 1% de cristianos dentro de su propia etnia, son los más alejados. We have those with less than 0.1% of Christian within in their Own ethnic groups. own ethnic group.
lugares como India o países con mayoría musulmana. Places like India or places with majority Muslims. ¿Ok? Siguiente. Ahora, ¿cuál es el desafío? Now, what's the challenge? Por cada 30 misioneros que van a las etnias no alcanzadas del mundo, For every 30 missionary who goes alcanzadas, for every 30 missionaries who goes to the reach. reachable ethnics in the world, hay uno, there's one, más o menos uno, que va a los no alcanzados en las etnias fronterizas. there's one who goes to the unreachable ethnics. Groups. Groups. So, tenemos 30 misioneros So we have 30 missionaries que van a estas zonas who goes to those places, y uno and one que va a estos lugares. who goes to those places. Hay que agarrar la cuerda, So we have to hold the rope, pero también hay que mandar más. but we have to send more. Ahora, quiero que vean a esto. So now I want you to see this. Siguiente. Next. Esto ha cambiado. This has changed. Esto fue en el año 78, This was in 1978, el cuadro original. the original chart. No lo pueden ver porque están allá hasta allá, You can see because you cannot see because you're far away, pero sí ha cambiado, but it has changed. ha mejorado, It has getting better, pero falta. but there's more. There's more. Entonces necesitamos entender esa parte de la necesidad que tenemos So we need to understand this part of necessity that we have y ir a esas naciones, and go to those nations. a las naciones que no han oído de Él, para que entiendan, como vemos en el versículo 21, To the nation that haven't heard about him, like as we read in so they can chapter understand. 21. Quiero cerrar con esta imagen. I want to close with this picture. En este pasaje, In this passage, el versículo 21, in verse 21, Pablo está citando el libro de Isaías. Paul is reciting the book of Isaiah. Está citando el libro de Isaías, capítulo 52, He's reciting the book of Isaiah, chapter 21, 52, sorry, versículo 15. verse 15. Vayan conmigo allá. Vamos a ver el contexto de este pasaje que está diciendo Pablo. Let's go and see this context together. Y vamos a empezar en el 13. Vamos a Isaías 52, 13. Let's go to Isaiah 52, 13. Vamos a leerlo. We'll read it together. El 13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. See, my servant will act wisely. He will be raised and lifted up and highly exalted. Dice el 14, como 14. se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más de la que los hijos de los hombres. Just as there were many who were appalled at him, his appearance was so disfigured beyond that of any man, and his form mere beyond human likeness. Ahora está hablando de Jesús. So he's talking about Jesus. Mi siervo, Jesús, que fue a la cruz por nosotros. It's Jesus who went to the cross for us. Fue a pagar el precio por nuestros pecados. He went and paid the wage of our sins. Ahora, Now, vean lo que dice el versículo 15. look what it says in verse 15. Dice así, esta es la Reina Valera. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. So will he sprinkle many nations, and kings will shut their mouths because of him. For what they were not told, they will see, and what they have not heard, they will understand. Ahora, me encanta porque en español dice así, pero en inglés, So now I love this because in Spanish it doesn't say this, but in English, en inglés leyó, Alex dijo el 15, where are you? and in English I read, He will sprinkle many nations.
It says he will sprinkle many nations. Ahora, ¿qué significa eso en español? What does that mean in Spanish? Esa palabra en español dice asombrará, In Spanish it says otra versión dice alarmará, alarm, alarm, pero también dice o purificará. but some Another other version. Bibles say it will Purify. Purify. La idea ahí The idea there es de purificar. is to purify. Ahora, en inglés, rociar. Él rocía a muchas naciones. If we put it together, it's unite and purify Purify many nations. nations. ¿Cuál es la imagen que estamos viendo? What's the picture we see in there? Es algo hermoso. There's something beautiful, amazing. Quiero que veamos esto y pensemos un momento. I want us to see this and think for a moment. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Let's go to Ephesians chapter 2. Empezando. Let's start in verse 1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, As for you, you were dead in your transgressions and sins, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. in which you used to live when you follow the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, But because of his great love for us, God, which is rich in mercy, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. made us alive with Christ even when we were dead in. It is by his grace you have been saved. Estábamos separados, In sin, estábamos separados de Dios. we were separated from God. En la Biblia hay una imagen de cómo era visualmente un hombre que era separado, un hombre que estaba en sí muerto en su pecado. In the And we have an image image, that represents a man who is dead in his sins, who is separated from everybody else. Ese hombre le decían un leproso, that man they used to call a leper. a leper. Un leproso no podía estar dentro de la sociedad. A leper man who couldn't be in society. Tenía que clamar unclean, que en español sería no sucio. ¿Qué decían? Leproso, no sé, no se acerquen a mí. And he had to call, do not come close to me. Unclean, unclean. Tenían que vivir aparte. He had to live separate. Pero hay una imagen en la Biblia preciosa de qué pasaba cuando un leproso era sanado. But there's a beautiful picture in the Bible of what happened when a leper man was clean, was healed. Y vemos que Jesús sanó varios leprosos, And we see that Jesus healed many lepers. personas que nadie quería estar cerca de ellos. People that nobody wants to be close to them. Y cuando los sanó, And when he heals them, los mandó al sacerdote para que siguieran algo que se ponía en la ley de qué tenían que hacer.
He sent them to the priest so they could do something in the law that they had to be done. Una señal de purificación. A signal of purification. Quiero que veamos eso porque esa es la imagen que quiero que entendamos sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. I want us to see that because that's the image of God has done in our own life. Vayan finalmente a Levítico 14, Let's go to Leviticus 14. versículo 2. Levítico 14, 2. 14:2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. These are the regulations for the deceased person at the time of this ceremonial cleansing when he has brought to the priest. Y este saldrá fuera del campamento, lo examinará y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, The priest is to go outside the camp and examine him. If the person has been healed of his infectious skin disease, el sacerdote mandará luego que tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. the priest shall order that 2 live clean birds and some cedar wood, scarlet yarn, and Hyssop. hyssop be brought for the one to be cleansed. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Then the priest shall order that one of the birds be killed over fresh water in a clay pot. Después tomará la avecilla viva, el cedro y el grano y el sopo, las mojará la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. He is then to take the live bird and dip it, together with the cedar wood, the scarlet yarn, and the hyssop, into the blood of the bird that was killed over the fresh water. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecita viva en el campo. 7 times he shall sprinkle the one to be cleansed of the infectious disease and pronounce him clean. Then he is to release the live bird in the open fields. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. This is what Jesus did with us. Él fue sacrificado por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. He was sacrificed so we could have life. Imagínense esa ave que fue muerta, Imagine the bird that was killed, que vertió su sangre ahí sobre el recipiente. that is sprinkled, Y luego el sacerdote toma la otra ave, and then the priest took the other bird, lo mete en el agua con la sangre, he dipped into the blood and the water, está viva todavía, he was alive still, y lo rocía sobre la persona que tenía la lepra 7 veces. and he sprinkled to the person who had the leopard, the diseased skin. He will sprinkle many nations, rociará a muchas naciones, purificará a muchas naciones. He sprinkled many nations, purified many nations. ¿Y cuál es la última imagen? And what's the last picture? La suelta. He let it go. Imagínense esa ave volando, Just imagine that que and flying away. ¿qué pasa? What happened? La sangre de la ave que dio su vida se rocía sobre el mundo que va pasando. The blood of the bird who had gave his life sprinkled everywhere it goes. Esa es la obra a la cual Dios nos ha llamado. That's the calling that God has Él dio su vida por gave us. nosotros. He gave his life for us. Nos ha limpiado nuestros pecados. He has cleansed our sins. Nos ha dado vida. He has gave us life. Ahora nos ha hecho mensajeros de esa purificación So now he wants us to be a messenger para que rociemos su sangre so we can sprinkle his blood a través de un mundo necesitado, through a needed world. un mundo que necesita vida, A world that needs life. un mundo que se asombra de que alguien dio su vida por ellos, A word that amazed when they found out that they give his life for them. un mundo que necesita
esa purificación. a word that needs that purification. Somos parte de esa gran comisión. We are part of the Great Commission. Somos llamados a ser testigos. We are calling to be a witness. Cada vez que movamos nuestras alas, Everyone we move our wings, nuestros pies, our feet, nuestra boca, our mouth. la idea es rociemos a las personas con la sangre de Cristo. The idea is to sprinkle the People. blood of Christ. To the people around us. Esa es la obra. That's the calling. Por eso somos testigos. That's why we are Ese es el witnesses. llamado que tenemos cada uno de nosotros. That's the calling everyone has. No se duerman. Do not fall asleep. Jesús le dijo a sus discípulos, agonicen conmigo, únanse conmigo. Jesus told his disciples, agonize with me, Se durmieron. come with me. They fall asleep. Iglesia, Church, no nos durmamos, seamos del día. do not fall asleep. We are the day. Velemos y oremos. Be awake Watch and pray. and be a watchman. Ese es nuestro llamado. That's our calling. Amen. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Father God, we give you thanks for this. Gracias por esta conferencia para que conozcamos más de tu obra. Thanks for this conference so we can know more about your work. El reto que tenemos con un mundo necesitado. The challenge we have with a needed world. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros Thank you, Father God, because you have called us, every single one, a ser testigos, to be a witness, a participar, a agonizar contigo to participate and to agonize with you en esta gran comisión. in this great commission. Que reconozcamos, Señor, So we can recognize, Lord, que nos has rociado con tu sangre. that you have sprinkled us with your blood, Nos has limpiado de todo pecado. you have cleansed us for all our sins, Nos llamas a rociar a este mundo, and now, God, you have called us to sprinkle this world, estemos donde estemos, everywhere we are, vayamos donde vayamos. and everywhere we go. Esa es la gran comisión. That's the great commission. Señor, ayúdanos a ser testigos. Lord, help us be a witness. En el nombre de Cristo Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Amén. Good job, Alex.